estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública, de derechos humanos. Hoy estamos con Wilmer Alberto Zuleta López, eh, coordinador de este importante proyecto, y estamos hablando un poco de esa gran proyección que tiene esta universidad, cómo rompe esas estructuras de lo que conocemos comúnmente como universidad, llámese privada o pública, y realmente estamos aquí hablando de la importancia de promocionar, de promover la vinculación a esta clase de proyectos colectivos, proyectos sociales, populares, que son temas importantes. Ahora tocabas un tema que es importante aquí en este programa de Voces Ciudadanas, que es el pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, digamos como uno de los elementos consustanciales a la Universidad Roma, ¿cómo le explicamos a nuestros oyentes por qué es importante el pensamiento crítico y por qué mucha gente lo volvió un lugar común? Dice, no, es que esto tiene enfoque de pensamiento crítico y en la práctica, digamos, no se ven los resultados. Inclusive en las mismas universidades donde nosotros trabajamos, eso aparece por allá en alguna parte del currículo, pero en la práctica uno ve que estamos en otro cuento. Exacto. Una cosa es presumir que se tiene pensamiento crítico y otra cosa es demostrarlo. Y por eso el pensamiento crítico tiene unas escuelas y cada escuela tiene una conceptualización diferente. No es lo mismo el pensamiento crítico desde la escuela marxista o desde la escuela cognitiva o el pensamiento crítico desde el posmarxismo. Y realmente en el caso de este proyecto de Universidad Nómada, el pensamiento crítico tiene vertientes intelectuales muy diversas, porque por un lado está Nietzsche y por otro lado está el marxismo cultural, porque si uno se pone a mirar, Nietzsche es un pensador que es anticantiano y que no es precisamente coherente con las ideas de Marx. O sea, están defendiendo dos, entre comillas, clases sociales diferentes, porque Marx defiende el proletariado y Nietzsche defiende la aristocracia, y ambos atacan la burguesía. Y podemos decir que el marxismo cultural también tiene intelectuales que son burgueses. Entonces uno no podría decir que la Universidad Nómada es un proyecto aristocrático, marxista o burgués. La Universidad Nómada es un proyecto de educación popular, de pensamiento libre. Lo más importante de la Universidad Nómada es tratar de buscar la verdad a través de la razón y también a través de la experiencia, de buscar ese equilibrio. Y ahí la Universidad Nómada sí tiene algo de kantiana, porque trata de buscar un equilibrio entre elementos racionales y elementos empíricos, porque a veces la academia o es muy racional o es muy empírica, y la Universidad Nómada valora los saberes desde la reapropiación social, no desde la titulación, porque en la academia, lo dijo un postdoctor, lo dijo un doctor, entonces vale más que lo que dijo el magíster o que lo que dijo el profesional o que lo dijo el tecnólogo. En la Universidad Nómada no importa la jerarquía de lo que diga la persona o no importa la autoridad de la persona, sino que importa el valor veritativo de las premisas que plantea la persona. Sí, hoy especialmente 9 de octubre es el Día Institucional de la Universidad de Antioquia. Por ejemplo, todos estos fetiches, todos estos símbolos, todas estas como conmemoraciones, cómo entran a jugar en la Universidad Nómada. Es bien interesante porque tenemos espacios de efemérides y cuando llegan fechas, entre comillas, especiales, por ejemplo, el 20 de julio, el 7 de agosto, el 12 de octubre, todo ese tipo de fechas nos permiten hacer un espacio educativo para hablar con las personas de lo que piensan de esas fechas. Por ejemplo, ahorita que se habla del Día de la Raza, entonces, ¿hasta qué punto esa idea de raza es falaz en la medida en que es una idea del siglo XIX, como diría Nietzsche, que las ideas modernas son falsas y la raza es un concepto construido para destruir y por eso
personas que trabajan antropología, etnología, prefieren hablar de etnia en vez de hablar de raza. Y en esa medida, también la Universidad Nómada, al ser un proyecto de herencia marxista cultural y al tener también elementos decoloniales, la Universidad Nómada trata de, de construir estas fechas aluciendo que son fechas que se prestan para mantener una concepción colonial. Y esa es otra característica también del proyecto, que damos más importancia a las ideas decoloniales como de Franz Fanon, de Amílcar Cabral, de Paulo Freire, de Boaventura de Sousa. Santiago Castro Gómez aquí en Colombia. Exacto. Y también lo nómada tiene que ver mucho con esto de los ideales ancestrales, los Ojigua, los Cherokee, los Navajos, los Chipchas, toda esta clase de pueblos ancestrales, y por eso la Universidad Nómada también tiene ese intento de buscar panelistas que estudien e investiguen la historia de Colombia desde un enfoque decolonial en la que también esté la voz indígena, la voz afrodescendiente, por ejemplo, Quintín Lame o Juan José Nieto Gil, Melo, que esté esa voz de los que no son de la etnia dominante. Profesor Wilmer, disculpe, me interrumpo. Claro, ¿Cómo es ese diálogo de saberes con esas otras universidades, cierto? Ese diálogo de saberes, por ejemplo, en Ecuador, la Universidad, por ejemplo, Simón Bolívar, que tiene un enfoque muy intercultural. La Universidad Indígena, pues, que inclusive aquí también en Colombia, las más universidades que conocemos, públicas y privadas, ¿cómo es ese diálogo de saberes con toda esta institucionalidad universitaria? ha sido con docentes, no con instituciones. Por ejemplo, han llegado docentes que investigan la historia de Colombia desde un enfoque decolonial. Por ejemplo, hemos tenido docentes que trabajan la historia de Colombia desde un enfoque afrocolombiano, afrodescendiente. También hemos tenido personas que nos comparten investigaciones de historia de Colombia desde diferentes clanes o desde diferentes culturas indígenas colombianas. Ha sido un trato con docentes y no con instituciones. ¿Eso es por política o es por coyuntura o es porque realmente, digamos, uno dice, no, aquí fuera de lugar, como dicen por ahí? Es decir, no se encuentra allí como una sustancia de estar a ese nivel, no interesa porque obviamente es otro el cuento. Sí, ha fluido así porque algunas personas por el algoritmo se encuentran con algún video y dan aportes, y más ahorita con el tema de discusión de si en Colombia hay racismo, hasta qué punto hay racismo, qué significa el racismo, el clasismo. Entonces van llegando docentes y se ofrecen a hablar de estos temas y se les invita al espacio de epistemologías del sur o al espacio de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, al espacio de argumentación, al espacio de geopolítica, y allí debatimos los temas. Con las únicas universidades con las que hemos hecho alguna cosa es con el ITM, por ejemplo, que había una panelista de la Universidad Nómada que conocimos en la época de pandemia y ella trabaja en la biblioteca del ITM, entonces hicimos un evento conjunto con el ITM, pero fue más por la panelista que porque la institución nos haya buscado. Con Telemedellín también hemos hecho cositas, pues así como videos, entrevista con Telemedellín, pero no ha sido algo institucional, sino que ha sido más porque hay panelistas o televidentes del proyecto que dicen, hagamos este video y que salga en el ITM o que salga, en este caso en la Universidad de Antioquia en la emisora, o que salga en la Universidad Nacional, o que salga en tal programa radial de tal medio alternativo. Efectivamente, estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública, derechos humanos. Hoy estamos con Wilmer Alberto Zuleta López de este gran proyecto Universidad Nómada. Cuando hablamos de
eso que se llamaría en términos de las universidades clásicas, la producción académica, ¿cómo se definen estas líneas de trabajo? ¿Eso sale espontáneamente? Allí hay planeación, programación, currículos. Eh, ¿Cómo se coordina todo ese mundo de las ideas? Es decir, ¿cuál es la pieza generatriz y cómo se coordina todo eso? Porque obviamente hay tantos mundos, tantos temas, tantas temáticas. ¿Eso cómo se trabaja? Usualmente hay un contacto telefónico, sea por WhatsApp o por StreamYard o por Gmail, con quien uno invite para que sea panelista. Y casi siempre, como es educación popular, hay mucha libertad. Entonces el panelista le dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le digo, ¿de qué quiere hablar? Ah, bueno, yo quiero hablar de educación decolonial, o yo quiero hablar de epistemología, o yo quiero hablar de la situación actual del país, o de historia, o yo quiero hablar de derecho. Entonces, la persona, según el conocimiento que tenga, se ofrece y ya uno le dice, listo, entonces el miércoles a las 8 hablamos de tal tema y allí yo le pregunto tal cosa y tal otra y tenemos una hora, tenemos 2 horas. El tiempo también se puede negociar con el panelista y así es como se construye el video. Ah, excelente. A propósito de los temas que más han marcado, digamos, el desarrollo en estos 4 o 5 años, 6 años. 6 años, ¿cuáles son los temas que más se han desarrollado, que uno encuentra, digamos, donde hay más aceptación, más polémica, eh, que tú sientes que han enriquecido más y que le han dado sentido al proyecto Universidad Nómada? Los temas que más han gustado y más han pegado son los temas de política colombiana. Los videos más vistos del canal son los de los hermanos Castaño. O sea que el tema del paramilitarismo tiene mucha audiencia. También lo que se hable del presidente Gustavo Petro o del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También pegan mucho los programas de Simón Bolívar y Santander. Y lo que más pega es el tema que esté de moda. Entonces, por ejemplo, si Vicky Dávila está de moda o si está de moda el fiscal Francisco Barbosa, el algoritmo atrae mucha más gente y el récord que tenemos en este momento es de 2.800 conectados a la vez. Un buen récord. Sí. Los públicos, las audiencias, si lo miramos acá en Medellín, Antioquia, en Colombia, en América Latina, a nivel mundial, ¿cómo están esos públicos? El canal, ¿cómo se ve allí, digamos, cuando hablamos de la oferta, de la demanda, del interés a nivel mundial? ¿Qué balance podemos hacer de esos públicos? El proyecto tiene mucho público colombiano. El 88% de la gente que ve los videos vive en Colombia o es de Colombia. Incluso también tenemos público en Londres, en Nueva York, en Miami, pero usualmente es público colombiano que vive allá. Y la ciudad donde más nos ven es en Bogotá. En Bogotá tenemos la mayor audiencia porque el 24% de la gente que nos ve vive en Bogotá. Y acá en Medellín tenemos menos audiencia que en Toronto. Tenemos más audiencia en Miami, en Nueva York, en Londres y en Toronto que en Medellín, según las estadísticas de YouTube. Pero yo también hice otra encuesta con YouTube y me salió que el 34% era de Bogotá y el 20% de Medellín. Entonces ahí es donde uno dice que los usuarios van variando porque algunos usuarios ven el contenido pero no se suscriben. Y por eso este tema de los usuarios recurrentes, porque tenemos 151.000 usuarios recurrentes que son los que han visto el canal en los últimos 28 días y que ya antes lo habían visto. Se llaman usuarios recurrentes, tenemos 151.000, pero tenemos 34.000 suscriptores. O sea que casi toda la gente que ve el contenido no se suscribe. Entonces, a la gente casi no le gusta suscribirse a los canales. Debe ser porque se estresan con notificaciones o simplemente dejan que el algoritmo les ofrezca los videos. En este tema de la censura, de esa falacia, de esa mentira de la libertad de prensa y la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Porque veo que se tratan allí temas, como diríamos popularmente, muy calientes, temas. Los temas colombianos nunca son censurados porque hay un tratamiento de hechos que son comprobables históricamente. Y si bien hemos invitado panelistas de diferentes ideologías, podemos decir que hemos invitado de derecha, de centro y de izquierda, porque el proyecto está abierto a cualquier ideología. Los videos censurados han sido los del conflicto en Ucrania.
porque hemos mostrado las dos versiones, la versión occidental estadounidense ucraniana y la versión rusa. Y cuando mostramos la versión rusa, nos han borrado 4 videos porque no les interesa a los de YouTube que se muestre la versión rusa. O sea que YouTube no le importa si hablamos bien o mal de Petro o de Uribe. Lo que le importa es que no hablemos mal de Estados Unidos y que hablemos bien de Ucrania y mal de Rusia. O sea que los 4 videos que nos han censurado ha sido porque, pues solo por mostrar la versión rusa, ya nos han tildado de prorrusos y nos han borrado los videos. La pandemia. Exacto. El tema de la pandemia, digamos, donde la casa por cárcel y todo lo que pasó allí, que no ha terminado de pasar. ¿Ustedes cómo trataron ese tema desde el punto de vista, no sé si quiere, periodístico, histórico, académico, político? Eh, ¿Cómo fue el tratamiento de ese tema y qué pasó? Con ese tema también tuvimos problemas, porque era más grave, porque en el tema de Rusia y Ucrania solamente nos borran los videos. En cambio, en el tema de la pandemia, nos hicieron faltas y casi nos tumban el canal. Y por eso no pudimos volver a tocar temas de pandemia, porque como es un proyecto de pensamiento crítico, invitábamos a pro vacunas y a antivacunas. Y cuando hablaban los antivacunas, ya decían que era información médica falsa. Entonces, ese tema de la pandemia nos hizo ganar 5 faltas. Menos mal que no fueron 3 consecutivas, fueron como por periodos de vencimiento, porque una falta se vence a los 3 meses, pero en ese año y medio del encierro y de la pandemia nos hicieron 5 faltas como nunca antes y por poco perdemos el canal y por eso tomamos la decisión de no volver a tocar ese tema. Claro, un tema bastante espinoso y sensible. Estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública y derechos humanos. Estamos en un momento histórico, pero bien histórico, porque todos los momentos son históricos. Tú como historiador bien lo sabes. En Colombia, esta ruptura histórica, este cambio, digamos, de lo que está pasando con este gobierno, digamos, este gobierno alternativo, este gobierno social, qué tratamiento se han ido haciendo, cómo se han ido trabajando, digamos, desde la más formación política que ustedes allí implícitamente están buscando, eso cómo se han ido trabajando y qué proyecciones se han ido haciendo y qué resultados han venido observando, digamos, a partir del trabajo que se viene haciendo. Este tema del actual gobierno se ha trabajado con panelistas de diferentes ideologías. Invitamos una muchacha, por ejemplo, del Centro Democrático, invitamos gente del Pacto Histórico, invitamos gente del Partido Verde y hemos podido hablar de las 35 reformas del gobierno de Petro, hemos podido hablar de lo que dice la revista Semana, lo que dice RTVC, lo que dicen los medios alternativos, lo que dice Caracol, RCN, la prensa internacional, y por eso tenemos un espacio que se llama Política y Medios de Comunicación, porque cogemos una sola noticia. Supongamos lo que piensa Petro del conflicto árabe-israelí. Entonces, bueno, revista Semana dice esto, Caracol dice aquello, Blue Radio dice esto, este influencer Beto Coral dice aquello. Entonces empezamos a cotejar fuentes y a discutir con la gente que se vaya conectando al canal y así tratamos de hacer educación popular y pensamiento crítico. Hablemos de la actualidad, un poco de la actualidad. Estamos en las elecciones ya, 29 de octubre. Se elige gobernador, se eligen alcaldes, se eligen diputados, concejales, JAL. Desde la Universidad Nómada, ¿cómo se han ido trabajando este tema? ¿Qué se ve allí? ¿Qué se observa? Las tendencias ideológicas, la participación ciudadana, los escándalos. ¿Cómo han analizado el tema desde la Universidad Nómada? Precisamente hemos invitado gente de diferentes tendencias. Por ejemplo, invitamos un edil que es del Partido Verde, pero que pertenece al Pacto Histórico, porque hay una parte del Partido Verde que no está con el Pacto Histórico. Y también invitamos a consejeros de juventud, que uno que es del Partido Verde y del Pacto Histórico y otra que es del Centro Democrático. Y allí hicimos un debate. También invitamos a un candidato al consejo que está trabajando la reforma a la Ley 30, una reforma que lamentablemente desfinancia a las universidades del Estado
como esta Universidad de Antioquia. Y también invitamos a candidatos a la alcaldía, a una candidata de Jumbo Valle del Cauca, y del mismo modo invitamos al candidato Upegui, porque no pudimos contactar al candidato Fico, pero también estamos a puertas de entrevistarlo, estamos contactando personas para entrevistar a Bolívar, a Gustavo Bolívar, y también tratamos de entrevistar a Paloma Valencia para tener el lado uribista y derechista, pero parece que no les gustó el canal y por eso no aceptaron la entrevista. Hace un año invitamos a Ariel Ávila Martínez, lo invitamos al politólogo, que ahora es senador del Partido Verde. Ariel Ávila Martínez se aceptó la entrevista. Ángela María Robledo, que fue congresista y fórmula de Petro en el 2018, también nos aceptó la entrevista. Entonces, hemos tratado de invitar personas de todos los sectores, pero los sectores de derecha, usualmente, al ver que es un canal que no se inclina a la derecha, pues tampoco a la izquierda, sino que es un canal que trata de enfocarse al pensamiento crítico, no les gusta porque ven que no es un proyecto de derecha, entonces desconfían y no aceptan las entrevistas. Estamos en Voz Ciudadana, su programa de cultura política, de opinión pública y derechos humanos. Estamos con Wilmer Alberto Zuleta, coordinador de la Universidad Nómada. Aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a que tengan la posibilidad de conocer este importante canal que se encuentra. En YouTube se llama Universidad Nómada, en Facebook se llama Universidad Nómada, dos puntos, educación superior gratuita, en Twitter o en X, que ya se llama X, se llama @nómada Medellín, en Instagram se llama Universidad Nómada, el IG es WAZL6BC6, y en WhatsApp me pueden escribir al 319-584-0680 y ahí les puedo agregar al grupo de comunidad donde compartimos los enlaces de los 40 cursos. Muy bien, seguimos con Wilmer Alberto Zuleta López. Wilmer, actualmente estamos hablando de lo tocabas ahorita, la reforma educativa, la reforma de la Ley 30. Desde Universidad Nómada, ¿cómo se ha venido analizando esta problemática de la reforma a la Ley 30? Realmente ese proyecto de ley que ya se presentó ahorita en septiembre, donde se busca que la educación sea un derecho fundamental. Desde la Universidad Nómada, ¿qué discusiones se han venido haciendo? Ya tocabas un tema que es un tema que viene de largo, es un tema, el tema del desfinanciamiento que ha padecido las universidades públicas desde hace rato y que muy probablemente con lo que se está planteando no pareciera, no queda claro si se resuelve o no se resuelve. ¿Qué líneas se han venido trabajando allí? ¿Qué análisis, qué conclusiones han venido llegando ustedes a partir de lo que ha sido esta propuesta de proyecto de reforma? Precisamente invitamos a un señor del Partido Verde que es de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, que él está trabajando en el Congreso con Ariel Ávila Martínez una reforma a artículos de la Ley 30, y también invitamos a un docente de cátedra, también bogotano, que nos habló de esta precarización laboral al docente de cátedra y de cómo hay que ¿Se cambiar. puede decir el nombre del profesor? Sí, sí, el profesor Ronald es uno, y también tuvimos otro profesor llamado José. Esos profesores, incluso yo por WhatsApp te mando los datos de los profesores para que pronto los entrevistes acá mismo. A pesar de que están en Bogotá, los puedes entrevistar de pronto con una videollamada, porque ellos están trabajando con el Partido Verde para reformar la Ley 30, porque definitivamente esa ley es nefasta para la financiación de las universidades del Estado, además que precariza al docente de cátedra de una manera terrible, O por lo menos lo dejan en el estado que está, que es terrible. que es terrible, Pago por horas, sin pago de vacaciones, no, porque terrible. no queda claro. Cuando uno mira esa parte, digamos, de este proyecto de reforma radicado por la ministra ahorita en el mes de septiembre, ese punto no queda claro. Es decir, ya hay un articulado, pero no se resuelve. Es decir, inclusive en la exposición de motivos eh, se queda muy en el aire esa problemática
padecemos un número muy importante de profesores y profesoras en todo el país. Estamos en Voces Ciudadanas, programa de cultura política, de opinión pública y derechos humanos. A futuro, ¿qué proyectos se vienen o si quieren trabajar desde la Universidad Nómada? ¿Qué proyecciones tiene este importante proyecto? Hacer más videos internacionales, porque en la época de pandemia hicimos un video en 5 idiomas de poesía. Invitamos a una poeta de la India que es Mahua Das, un poeta italiano, un poeta y novelista brasilero. Entonces, es tratar de internacionalizar más el proyecto porque no podemos quedarnos con ese 88% de público colombiano. Por eso la idea es hablar de más temas geopolíticos, hablar más del conflicto en Ucrania, pero viendo cómo evitar la censura, hablar de ese conflicto palestino-israelí, hablar más de temas de la Segunda Guerra Mundial. El problema es que como ya el algoritmo lo tenemos acostumbrado a hablar de temas colombianos, por eso cuando hablamos de esos temas internacionales baja mucho la audiencia, pero de todas maneras buscar más panelistas y lo más importante, seguir ampliando la red, porque en 6 meses han llegado 28.000 suscriptores, porque hace 6 meses teníamos 6.000, ya tenemos 34.000, entonces seguir con ese crecimiento de suscriptores y también pasamos de 3.000 usuarios recurrentes por mes a 151.000 usuarios recurrentes por mes. Entonces, si seguimos creciendo en audiencia, vamos a poder seguir haciendo educación popular y como dice nuestro lema, buscar una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Ahora tocabas un tema que llama mucho la atención. Generalmente cuando se monta un proyecto youtuber, la monetización es clave, ¿cierto? ¿Por qué desde la Universidad Nómada no han pensado en monetizar, a sabiendas de que esos recursos que puedan llegar pueden mejorar mucho la multiplicación del mismo proyecto? Excelente pregunta. El canal cumplió los requisitos de YouTube. El canal cumplió los requisitos de monetización de YouTube en el mayo de 2021. Perdón, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos es tener 1.000 suscriptores mínimo y tener mínimo 4.000 horas de reproducción pública de los videos, es decir, que me hayan visto 4.000 horas. Entonces, esos requisitos los cumplimos en 5 meses porque en enero empezamos a usar ese canal para la Universidad Nómada y en mayo de 2021 lo monetizamos. Pero en esa época apenas teníamos 2.000 suscriptores, el promedio de vistas era de 100 por video, entonces nos ganábamos por cada video medio dólar y llegamos a recaudar apenas $25 en unos meses y ya después de lo que pasó con la pandemia y el conflicto en Ucrania, llegó un error de código porque YouTube estaba pidiendo que yo demostrara que me llamo Universidad Nómada. Entonces se generó un error de código en marzo de 2022 y aún no hemos podido solucionarlo y por eso el canal está desmonetizado y nos quedamos con esos $25. Y lo más triste es que si de pronto en este momento tuviéramos el canal monetizado, estaríamos ganando alrededor de $600 mensuales porque tenemos ya más de 600.000 vistas en ese periodo de 28 días. Entonces, estamos dejando de ganar 2 millones de pesos, 2.500.000 por no tenerlo monetizado, pero es por ese error de código. Pero también está el tema de si monetizamos esto, nos quedamos cortos con el tema del capitalismo, como bueno, entonces también es bueno que esté desmonetizado, pero igual hicimos una rifa porque se nos dañó el computador y con esa rifa compramos un micrófono con condensador, compramos 2 micrófonos con solapa, compramos un portátil Dell. Entonces, el proyecto tiene herramientas a punta de rifas y también de aportes voluntarios, porque en el proyecto no pedimos dinero, pero algunas personas en medio de las rifas mandan aportes voluntarios y con eso es que hemos comprado 5 micrófonos, 3 celulares y un computador. Es decir, que si hay una base, hay una logística y hay un equipo pues, que trata de administrar y gestionar el proyecto. Ahí pues el único que administra soy yo, porque al fin y al cabo yo he tenido más de 60 panelistas, pero el único constante soy yo. Y también tenemos un espacio que se llama Pensamiento Crítico de la Infancia, que ahí participa mi hijo que tiene 10 años, y tenemos otro que se llama Literatura Infantil, que ahí participa mi hija que justo hoy, 9 de octubre, está cumpliendo 3 años. Ah, excelente. Eh,
he observado que están desarrollando otro proyecto de enfoque de género. ¿De dónde nace esa propuesta, ese proyecto y cómo va? Ese proyecto nació en el 2020 porque en la época de pandemia las cifras de feminicidios aumentaron, la violencia intrafamiliar contra la mujer aumentó. Entonces, hemos invitado panelistas de todos los géneros porque también existe la violencia contra el hombre. Y también hemos trabajado el concepto de masculinidades no hegemónicas, de cómo educar para que los hombres del futuro no sean machistas. Entonces ha sido un proyecto muy bonito porque no solamente ha sido con feministas, sino también con hombres que trabajan el tema de nuevas masculinidades no hegemónicas. Y este proyecto que es liderado por un hombre, Wilmer Alberto Zuleta, digamos, eso no ha sido problemático, porque muchas veces también desde la génesis misma del problema ya empiezan a haber dificultades ideológicas. Igual, como es un proyecto de colonial, entonces las panelistas que hemos invitado han tenido una participación equitativa. Y lo importante es que yo no tengo un expediente criminal de violencia de género. Si de pronto yo tuviera un expediente o de pronto tuviese una hoja de vida negra de maltrato a las mujeres, yo no tendría autoridad, pero uno como hombre puede hablar de género y también puede hablar de nuevas masculinidades, porque ese es un error que yo noté desde que estudiaba licenciatura en humanidades y historia, que se creía que el género era solo para las mujeres o para la comunidad LGTBIQ+, pero hemos notado que el enfoque de género le interesa hasta a los mismos detractores del feminismo o de los feminismos, porque también está el tema de las nuevas masculinidades, o sea, cómo construir masculinidades que no sean hegemónicas o que no sean tóxicas. Sí, hace ya varios meses la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, entre otras universidades, digamos, irrumpió esta crisis. ¿Eso cómo se ha ido manejando desde Universidad Nomad? En el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías hicimos un ejercicio con el grupo de estudiantes porque hubo una serie de acusaciones a docentes en la Universidad de Antioquia, incluso a estudiantes que estaban diciendo piropos o que estaban haciendo miradas perturbadoras. Y también invitamos una abogada penalista y ella dice que llama mucho la atención de que estas denuncias se hicieron más desde el punto de vista simbólico. Desde el punto de vista penal, la mayoría de estas denuncias ni siquiera se han llevado a la fiscalía. Entonces, eso permitió un análisis de que la gente casi no cree en una fiscalía que tiene un 94% de impunidad. Efectivamente, estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública. Eh, Estamos con Wilmer Alberto Zuleta López, coordinador de este importante proyecto. Queremos invitar a toda nuestra audiencia a suscribirse a este importante canal. Y Wilmer, ¿cuál sería así como ya la última intervención para despedirnos del programa? Profesor Ramiro, agradecerle a usted, a la emisora de la Universidad de Antioquia por esta bonita oportunidad. Yo quiero mucho esta universidad, me gradué con ella, soy docente de cátedra en ella, entonces todo mi amor para el alma mater y esperemos que esa reforma a la Ley 30 favorezca al docente de cátedra tan golpeado. Y mi invitación es simplemente decirle a las personas que nos acompañen, que se suscriban al canal de YouTube de la Universidad Nómada, que se unan a la página de Facebook Universidad Nómada 2 Educación Superior Gratuita, que se unan al grupo de WhatsApp, que me escriban al 319-584-0680 y que allí compartamos ideas, que aprendamos juntos y que sigamos en el proceso de construcción de esta mejor sociedad. Un abrazo y gracias por la invitación. Estuvimos en Voces Ciudadanas. Buenas noches.